Programa 4. El montaje del libro. Bienvenidos a este cuarto y último capítulo del taller El cuidado y la reparación de los libros, donde aprenderemos el proceso final para la reparación de un libro, el montaje. Este proceso comienza cuando, después de haber formado el lomo con alguna técnica de reencuadernación, se procede a unir y cubrir las hojas con la cartera para darle la protección necesaria y volverlo a utilizar. Aprenderemos a recuperar las pastas originales del libro y, si esto no es posible, elaboraremos una nueva cartera. ¿Nos acompañan? Ya comenzamos. Después de tener formados los lomos de los libros, el paso siguiente es hacer el endose, que consiste en proteger las hojas del principio y del final con otras hojas llamadas guardas, las cuales dan soporte y firmeza a la encuadernación, y en colocar la tarlatana y la cabezada. Para elaborar cada guarda, una para la parte anterior y otra para la parte posterior, se corta un papel bond de la medida del largo y al doble de ancho del libro. Por ejemplo, si el libro mide 23 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho, cortaremos cada guarda de 23 centímetros de largo por 30 de ancho y luego se doblan por la mitad a lo ancho. Una vez hechas las dos guardas, se pegan en la primera y última página del libro, colocando una línea de pegamento de aproximadamente medio centímetro de ancho por el lado del lomo. Ahora medimos el largo y ancho del lomo. Cortamos la tarlatana 4 centímetros más pequeña del largo y 6 centímetros más grande que lo ancho del lomo. A continuación, se centra la tarlatana en el lomo del libro y mientras se le sostiene, se pasa la brocha con pegamento por encima de esta, únicamente en el lomo. Después se cortan dos pedazos de cabezada del mismo ancho que el lomo del libro. Uno se pega en la parte superior y el otro en la parte inferior del lomo, de tal manera que sobresalga la orilla de color. La cabezada se coloca únicamente cuando se hace cartera nueva o cuando las pastas recuperadas son duras. Ahora veremos la preparación y pegado de la cartera. Como recordarán, la cartera es la cubierta del libro, que consta de las dos tapas o pastas unidas por el lomo. Veamos este libro en el que tenemos las pastas originales en buenas condiciones y se van a reutilizar, por lo que solo será necesario reforzar el lomo y formar así la cartera. En este caso se trata de pastas rústicas. Primero se corta una tira de papel mina gris
o cartón rojo, del mismo ancho y largo del lomo del libro. Si se utiliza cartón rojo, se separa en dos capas, debido a que este es más grueso que el mina gris. Después vamos a cortar el Keratol, que es la tela para la cubierta, con la medida del lomo más un excedente de 5 centímetros tanto en lo ancho como en lo largo. Pegamos la tira de papel mina gris en el Keratol. De manera centrada, dejando 2,5 centímetros para cada lado. Las pastas recuperadas se deben lijar para rebajar su espesor en una franja de 1 centímetro junto al lomo, sobre la superficie externa, de modo que quede limpia y se facilite el pegado. A continuación se pegan las pastas al Keratol, dejando una separación entre la tira de mina gris y las pastas, a lo que se denomina cañuela. Este espacio debe designarse dependiendo del grosor del libro. En esta tabla se muestran diferentes valores que nos pueden ayudar a delimitar esta medida. Por ejemplo, si el libro mide hasta 1,4 centímetros de grosor, la cañuela o separación entre las pastas y el lomo debe ser de 6 milímetros. Si requieren revisarla a detalle, pueden poner pausa a su programa. En este caso, el grosor del libro es de 1,2 centímetros, por lo que dejaremos 6 milímetros de cañuela. Los bordes restantes del Keratol se pegan a la parte externa de las pastas, justo en la tira que lijamos. Y también los sobrantes de la parte superior e inferior, doblándolos hacia adentro. Y así se forma la cartera. Dejamos secar un poco para después untar pegamento a lo largo del lomo de la cartera y de la cañuela.
Posteriormente se coloca el libro sobre el lomo, verificando que las pastas y las hojas se encuentran en el mismo sentido. Y aplicamos pegamento en la parte interior de las pastas para pegar la primera hoja de las guardas, procurando que la tarlatana no se doble. Para que las pastas no sufran deformaciones, mientras se secan, se coloca papel bond entre las guardas y las pastas. Luego, sobre una superficie plana, colocamos el libro con una tabla encima y sobre ella algún objeto pesado como pueden ser otros libros. A esto se le llama cargar el libro. Así se deja secar durante 24 horas, con lo cual se minimiza el riesgo de que se curven las pastas. Ahora vamos a ver este otro caso, donde las pastas originales estaban dañadas y no se pudieron recuperar, por lo que se procederá a elaborar una nueva cartera. Para ello, vamos a cortar dos pastas de cartón rojo del mismo ancho del libro, pero aumentando 1 centímetro de largo. Por ejemplo, si el libro mide 15 centímetros de ancho y 23 centímetros de largo, las pastas deberán medir 15 centímetros de ancho y 24 centímetros de largo. Así tendremos una protección de medio centímetro en la parte superior e inferior. También se corta una tira de cartón rojo del mismo largo que las pastas, pero con el ancho del lomo. Para facilitar el corte del cartón rojo, debe considerarse que la parte más larga de las piezas se encuentra en la misma dirección que el hilo del cartón. Esto se detecta al doblar el cartón y visualizar el lado que muestre menos resistencia. Una vez cortadas las pastas y el lomo, se colocan sobre el Keratol para determinar la medida que vamos a cortar. En este caso, nuestro libro mide 2.5 centímetros de grosor, por lo que es necesario dejar un espacio de 9 milímetros entre el lomo y las pastas para la cañuela. Colocamos las piezas sobre el Keratol y medimos los 9 milímetros.
Medimos la otra. Después marcamos con lápiz los contornos de cada pieza y luego las retiramos para realizar otro trazo, aumentando 2.5 centímetros de cada lado, y sobre este último se realiza el corte. Una vez cortado el queratol, se unta pegamento dentro del área trazada para las pastas y la tira del lomo. Luego, con mucho cuidado, se pegan las pastas y el lomo por el lado liso del cartón. Enseguida asentamos el queratol con la plegadera muy suavemente para no rasgarlo, o con una franela de adentro hacia afuera, y así sacar las burbujas de aire o desplegar bien el pegamento entre el queratol y el cartón. Ahora solo falta concluir el forrado de las pastas. Para ello cortamos las 4 esquinas del queratol a 45 grados, dejando 5 milímetros entre las esquinas de las pastas y el borde del queratol.
Tomamos los triángulos cortados y los pegamos en las esquinas del cartón, lo que reforzará las pastas.